Buenos días, ¿tenemos sonido? De nuevo para todos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a hacer lo posible por terminar de ver bien detalladamente este documento sobre semiología veterinaria y vamos a, en última hora del encuentro, a dar respuesta a las preguntas que ustedes plantearon en el foro pues, correspondiente al tema. De todas maneras, durante el transcurso de la clase puede que haya respuesta a algunas de las preguntas para que ustedes vayan identificando y a la hora de responderlas me digan si habían quedado claras o si de pronto se necesita profundizar en algo más. Listo. Haciendo un recorderis entonces de lo que habíamos visto la semana pasada, como pueden observar ahí en sus pantallas, estamos hablando sobre la toma de la temperatura, que dentro de todo el manejo del examen clínico general hace parte de la mensuración, o sea, de la toma de todos aquellos datos que nos pueden dar a nosotros una cifra que es medible y que nos sirve como diagnóstico, ¿sí? Habíamos quedado acá en esta parte comentando pues, los diferentes tipos de termómetros que se utilizan en medicina veterinaria. Habíamos hablado de los que les señalo acá, que son los de uso tradicional, los de toda la vida, que funcionan a partir del mercurio. El mercurio es un elemento de la tabla periódica el cual reacciona ante temperaturas altas y pues se evidencia en la escala que presentan estos artefactos. Son elementos un poco difíciles de aprender a leer, pero pues con práctica ya se vuelve más sencillo. Y están ya pues por último los que son de tipo digital, que son mucho más rápidos, tienen una lectura más precisa, e incluso algunos vienen como con esta propiedad de poder ser flexibles en su extremo para evitar tener algún inconveniente a la hora de medir la temperatura en los animales. Los principales lugares de medición de la temperatura, pues habíamos hablado de que la lectura más precisa se puede obtener a nivel rectal. Habíamos mencionado también esta tabla como referente, ¿sí? Recuerden que se toma como un referente, ya que de todas maneras para cada especie y dependiendo de algunos factores que más adelante vamos a detallar, pueden variar mucho las lecturas de la temperatura. La temperatura, aparte de que se puede tomar vía rectal, también la podemos tomar vía vaginal, ¿sí? Esta suele ser un poco más baja, entre 0.3 a 1 grado centígrados, que la temperatura rectal. Entonces, hay que tener en cuenta esa diferencia a la hora de si es que vamos a tomar la temperatura en este sitio. ¿Cómo se hace? Pues semejante a cómo se toma vía rectal, tomando la precaución de introducir bien profundamente el bulbo del termómetro en la vagina, sorteando una zona anatómica conocida como la fosa del clítoris, en la cual pues hay que ser muy cuidadoso, ya que si hacemos mucha presión con el termómetro podríamos lastimar a la hembra en esta zona. Se debe dejar 5 minutos el termómetro, hablando pues del caso de los termómetros que son de mercurio,
ya que en este órgano falta un esfínter que impida la entrada de aire. La temperatura también podría tomarse a nivel bucal. Se realizaría con la boca del animal bien cerrada y para el uso en pequeñas especies se es necesario poner bozal. El bozal permite tener la boca completamente cerrada como requerimos. El termómetro se inserta directamente en la comisura de los labios, bien profundamente en los carrillos, o sea, lo que nosotros conocemos como los cachetes, y que tenga contacto con la mucosa interna. La toma de temperatura en este lugar debe ser aproximadamente durante 10 minutos, debido a que la boca constantemente está recibiendo y expulsando aire, y pues esta entrada y salida de aire nos varía la lectura. La diferencia que hay entre la temperatura que obtenemos a nivel bucal y la temperatura rectal varía entre medio grado a 1 grado centígrado aproximadamente. En el uso de humanos, pues sabemos que tomarlo en la boca es como la vía más rápida, más sencilla, y pues nosotros tenemos la voluntad de poder hacer que así sea. Esta es la temperatura axilar, que en pequeñas especies eh, es un poco complicado, digamos, no es muy usado debido a que es un sitio pues bajo los miembros anteriores son unos sitios que carecen de hermeticidad, o sea, no son herméticos, no conservan bien la temperatura y suelen tener cierto grado de humedad. En los humanos sí se hace de esa manera en ocasiones. Para el caso, si se fuera a hacer así, el bulbo del termómetro pues debe tener contacto inmediato con la piel, la cual anteriormente a esto debe rasurarse, debe cerrarse bien la axila o incluso se puede llegar a generar un pliegue con la piel de la axila donde se envuelve el termómetro. Inconveniente, así como en la temperatura que se toma vía bucal en los animales, pues debe permanecer allí unos 10 minutos. Y la diferencia sigue siendo también de medio a 1 grado centígrado aproximadamente con relación a la temperatura que se toma directamente en el recto. Cada cuánto tomar la temperatura, pues generalmente se hacen 2 tomas diarias cuando estamos hablando de un animal que tengamos bajo situaciones de hospitalización y que no requiera un manejo como infecto contagioso. Me explico, un animal con una enfermedad infectocontagiosa, pues evidentemente el tener una infección puede estar experimentando a lo largo del día picos de fiebre o en temperatura alta y eso pues aumentaría el número de tomas de temperatura al diario, pues. Sin embargo, si no tenemos a este animalito hospitalizado por una enfermedad infectocontagiosa, sino por otra causa, el control de la temperatura del mismo se puede hacer 2 veces al día, mañana y tarde, a menos pues de que el veterinario dé alguna otra indicación diferente. Todos los datos de cada vez que se toman la temperatura deben ir bien reseñados en la hoja de hospitalización del paciente, ya que estos nos van a ayudar en cuanto al desarrollo del pronóstico y el seguimiento del mismo. Las variaciones fisiológicas de la temperatura, o sea, estamos hablando de variaciones relacionadas con condiciones de funcionamiento normal del organismo, ¿sí? Nada que ver con presencia de enfermedad en el momento. Una alteración por defecto o por exceso, antes de considerar la hipertermia, o sea, un aumento, la temperatura aumentada es hipertermia o hipotermia, o sea, una disminución de la temperatura, antes de considerar si es de origen patológico o sea relacionado con enfermedad, hay que tener en cuenta algunas cosas como son la especie del animal, la cual ya habíamos visto en el cuadro anterior y pues lo vuelvo a poner acá. Como podemos notar aquí, hablando de un adulto en reposo, los equinos particularmente pueden llegar a tener hasta
1 o 2 grados de temperatura mucho más por debajo de lo que sería la temperatura para un perro o un gato, ¿sí? Y yéndonos ya mucho más a este extremo, en el caso de las ovejas y de los cerdos, pueden llegar a tener incluso en reposo una temperatura de hasta 40 grados centígrados. Esta temperatura de 40 grados centígrados para el caso de un canino, de un equino, podría implicar ya un proceso febril como tal, ¿sí? Y si nos vamos mucho más a este extremo, la temperatura corporal de un ave, que puede subir bajo condiciones normales hasta los 42 grados centígrados, es una temperatura que al ser alcanzada por alguna otra especie como estos mamíferos ya indica que evidentemente hay un proceso febril e inclusive ya empieza a ser o ya se pasó de ser incompatible con la vida del animal. Un perro, un gato, un caballo, un cerdo, una vaca con 42 grados centígrados de temperatura ya es incompatible con la vida, con la propia subsistencia del animal, mientras que para las aves es una temperatura completamente normal. Y aunque no aparece acá reseñado, una temperatura que se considere febril en un ave está alrededor de los 45 grados centígrados. ¿De qué más dependen las variaciones de la temperatura? De la raza. Como vemos acá, los bovinos, por ejemplo, los cebú, suelen tener una temperatura más baja con respecto a las razas Bostaurus o a las razas que son de tipo británico. Razas como el Aberdeen Angus, el Hereford, o pues lo que también vendría a ser en su mayoría las vacas destinadas a producción de leche, ¿sí? Entonces el ganado cebú o el ganado de carne suele tener temperaturas más bajas que el ganado lechero. La temperatura más elevada de la normal para las especies en los equinos pura sangre, de polo de trote, como también en perros de la raza Greyhound, o sea, los perros galgos. Estos se caracterizan porque son animales de tipo deportivo, de mucha actividad física, y explicaría el por qué su temperatura bajo condiciones normales suele ser más elevada, ¿sí? Un animal que es atleta tiene una tasa metabólica o tiene un metabolismo mucho más este, acelerado o más activo que un animal que no es deportista. Y en los humanos pasaría también lo mismo. La temperatura de un deportista generalmente suele ser mucho más elevada a la de una persona promedio. El sexo en aves, por ejemplo, a pesar de que tienen la temperatura muy elevada, el macho suele tenerla más baja que las hembras. La temperatura a nivel vaginal también puede tener variaciones locales fisiológicas, ¿sí? Pues obviamente relacionadas sobre todo con los ciclos eh, que pasan las hembras, ¿sí? Si están en celo, si no están en celo, varía la temperatura local. Durante el celo, gestación prolongada y parto, la temperatura se presentará aumentada, mientras que a 24 o 48 horas antes del parto se suele disminuir. Variaciones a lo largo del día. Estas están dadas debido al ritmo biológico de cada especie. Hablamos, por ejemplo, de ritmo dictameral o ritmo circadiano. Esta, si no estoy mal, es una de las preguntas que alguno de ustedes planteó en el foro. Hablamos de ritmo dictameral cuando hablamos de aquel ritmo de vida que llevan las especies de animales que son de vida nocturna. Por ejemplo, los gatos que en la noche suelen ser más activos, se podría hablar que ellos tienen un ritmo dictameral aumentado. Por contraparte, el ritmo dictameral o circadiano hace referencia a aquel ritmo biológico de los animales que son mucho más activos en horas del día, donde hay mayor cantidad de luz del sol directa, ¿sí? Ahí nos podemos incluir nosotros, los perros, los equinos, los bovinos, los cerdos y las aves. ¿Listo? Entonces, nictameral hace referencia a la noche y dictameral o circadiano al día.
La edad, otro factor importante a tener en cuenta que nos varía la temperatura dentro de individuos de una misma especie. Los jóvenes y los gerontes, los perros o si los animales viejitos, tienen menor temperatura que los animales adultos normales. El caso de la digestión. Después de la ingestión de alimentos, la temperatura puede aumentar entre 0,1 a casi 1 grado centígrado durante 3 a 5 horas. Esto se conoce como hipertermia postprandial. Hipertermia, aumento de temperatura. Postprandial hace referencia a después de haber comido. ¿Sí? 3 a 5 horas después de haber comido, la temperatura corporal puede aumentar hasta casi 1 grado centígrado. Y esto ocurre pues porque en ese momento nuestro sistema digestivo está en ese proceso de asimilación de los nutrientes que ingresamos a través de los alimentos y en ese proceso digestivo nuestro cuerpo genera calor. Eso lo explica. La ingestión de gran cantidad de agua también es otro factor que altera la temperatura. Se ha observado, por ejemplo, en caballos que puede haber un descenso de hasta 1 grado centígrado persistente durante 3 a 4 horas y en los bovinos durante media hora luego de haber hecho una ingesta considerable de agua. Y recordemos pues que evidentemente la ingestión de agua es un mecanismo de termorregulación o de regulación de la temperatura, que incluso nosotros mismos echamos mano de ella. Lo que haríamos nosotros al ingerir agua es generar termólisis. ¿Recuerdan los términos? Termogénesis, termólisis. Termogénesis, en el caso de la digestión, se está generando calor. Termólisis, en el caso de la toma de agua para refrescar el cuerpo, estamos hablando de termólisis. Estamos tomando esa temperatura elevada y la estamos disminuyendo, no destruyendo, sino disminuyendo. El temperamento del animal es otro factor. Un animal, por ejemplo, nervioso, tiene una temperatura más elevada que otro tranquilo. En el momento en que ustedes estén en un consultorio veterinario ayudando a la manipulación de un paciente y haciendo el examen clínico, se van a dar cuenta comparando pacientes que aquellos que son muy ansiosos a la hora de tomar la temperatura, pues va a haber un resultado mucho más alto a comparación de aquel paciente que es tranquilo y que no se estresa, ¿sí? Hay que tener muy presente eso para no hacer una lectura errada de esa temperatura y pues no terminar infiriendo que el animal con temperatura más alta y temperamental o nervioso presenta fiebre, porque no necesariamente es fiebre, sino que es debido a ese estrés que está experimentando sobre la mesa de consulta que hace que su temperatura aumente. Hablamos también de condiciones ambientales, ¿sí? Donde la temperatura ambiental influye más en los animales jóvenes porque tienen menos desarrollado su sistema de termorregulación. ¿A qué hace referencia esto? Esto lo podemos evidenciar cuando nos encontramos que los cachorros de un momento a otro pueden ponerse muy fríos, ¿sí? Y esto es debido a que la temperatura ambiental ha bajado. Entonces llega a inducir en los animales hipotermia, disminución de la temperatura. En los cachorros, ellos son muy sensibles a esos cambios. O cuando están expuestos a temperaturas ambientales muy elevadas, que se presenta la hipertermia, pueden llegar incluso a padecer de algo conocido como golpe de calor. El golpe de calor es una condición médica es, que no es normal, es patológica, en la cual aumenta demasiado la temperatura corporal del animal, induciendo esto a que el animal se deshidrate, se altere su frecuencia cardíaca y respiratoria y dados casos, porque yo he visto casos de eso, puede llevar a conducir a la muerte del paciente si no se hace una pronta atención y búsqueda de la disminución de esa temperatura corporal de ese animal.
Ok, ya regresé. El ejercicio físico, pues también es otro factor que tiende a aumentar la temperatura y esta depende de la intensidad y de la duración del ejercicio físico. Mientras más intenso y más prolongado en el tiempo, la temperatura va a tender a ir aumentando cada vez más y a sostenerse así, aumentada. Recuerden que estamos hablando de condiciones fisiológicas, o sea, de condiciones completamente normales, nada que ver con enfermedad. ¿Listo? Influencias hormonales, especialmente en las hembras, durante los periodos de estro o de calor y en los días previos, en los cuales la temperatura puede llegar a subir incluso hasta 1 grado centígrado por encima de las lecturas normales. Durante la gestación hay un aumento muy considerable en los bovinos, sobre todo en los últimos meses de gestación, pero que tiende a disminuir hasta medio grado o menos de medio grado 24 a 36 horas antes de empezar a generarse el parto. No es un signo que usted al tomar inmediatamente le indique que la vaca está a punto de parir, no, porque debe tenerse en cuenta otros factores, pero esa disminución de la temperatura siempre se va a presentar o va a estar relacionada con la llegada del tiempo del parto en el bovino. Aquí tenemos otro dato en el que nos habla que puede llegar a disminuir entre 2 hasta 2,5 grados centígrados, que así parezca una cifra muy bajita, de todas maneras es una cifra considerable. Ahora sí vamos a pasar a hablar de las variaciones patológicas de la temperatura, o sea, ya relacionadas con la presencia de un problema de salud, ¿sí? Retomemos entonces que el término hipertermia nos hace referencia al aumento de la temperatura corporal por encima de la media normal de acuerdo a la especie. Y la hipotermia, en contraparte, nos hace referencia al descenso morboso, o sea, relacionado con la enfermedad de la temperatura corporal por debajo de lo normal para cada especie. Hablamos entonces de fiebre, también conocida como síndrome febril, el cual es un conjunto de síntomas y de signos donde la hipertermia, o sea, el aumento de la temperatura, suele ser el signo principal, pero no imprescindible, ¿sí? Recuerden, chicos, cuando hablamos de síntomas y signos, que los síntomas son una percepción subjetiva de enfermedad y que, pues, en el caso de los animales es imposible que ellos manifiesten por sí solos y verbalmente que están sintiendo o que les duele, mientras que los signos son aquellas evidencias físicas que nosotros podemos observar o medir en un animal, en un paciente, de la presencia de una enfermedad que ellos tengan. Los síntomas los reservamos para los humanos y los signos los reservamos para el uso, para referirnos a animales. Aunque en los humanos también se habla de signos, pero pues el objetivo de nosotros es la veterinaria y aquí hablaremos entonces de signos clínicos. La fiebre es la respuesta del organismo frente a agentes infecciosos, ¿sí? Entonces estaríamos hablando en ese caso de una fiebre séptica. Fiebre séptica, aquel aumento de la temperatura relacionado con la presencia de agentes infecciosos en un paciente. También podemos tener fiebre en animales que no tienen problemas infecciosos, o sea que no sería una fiebre séptica, como por ejemplo en algunos casos de neoplasias o de cánceres o de tumores, los cuales pueden hacer que la temperatura del animal esté constantemente elevada en procesos con gran destrucción de tejido, caso tal de enfermedades, o mejor dicho, de procesos de recuperación de alguna enfermedad en los cuales el organismo debe empezar a reconstruir de nuevo algunos tejidos. La temperatura alta puede ser una constante. Enfermedades inmunomediadas o enfermedades del sistema inmunológico
como por ejemplo el lupus eritematoso, que es una enfermedad autoinmune. También es muy característico que estos pacientes tengan constantemente una temperatura elevada. Y como les había adelantado, en estos casos donde no hay procesos infecciosos se llamaría fiebre no séptica. Entonces retomemos. Fiebre séptica, la relacionada con presencia de agentes infecciosos. Fiebre no séptica, la relacionada con otros procesos diferentes. Cánceres, destrucción de tejidos en el organismo, enfermedades inmunomediadas. ¿Sí? Nosotros casi siempre habíamos asociado siempre la presencia de fiebre a una infección, pues ya vemos que no necesariamente puede relacionarse a otras cosas diferentes. ¿Cuál es el significado biológico de la fiebre? Es un mecanismo protector del organismo, pero también tiene sus inconvenientes, como son el trastorno funcional que ello le acarrea, como ser un mayor consumo de reservas energéticas, debilitamiento, disminución del apetito, mayor destrucción de glóbulos rojos, etc. Es un mecanismo protector, sí. ¿Por qué? Porque el organismo dentro de su desarrollo evolutivo ha comprendido, por llamarlo así, que los agentes infecciosos, muchos de ellos a temperaturas altas empiezan a perder su capacidad de replicarse o incluso a morir. Entonces, en aras de eso, el cuerpo aumenta la temperatura buscando que esos microorganismos no se reproduzcan, no se repliquen, limiten su crecimiento y de esa forma ir resolviendo o intentando resolver por sí solo el organismo, esa infección que se está manifestando ahí en el momento. ¿Qué inconveniente tiene este mecanismo protector? Como lo leímos ahí, acarrea un mayor consumo de reservas energéticas, ¿sí? El cuerpo de algún lugar tiene que sacar lo que necesita para aumentar la temperatura. Lo toma entonces de nuestras reservas energéticas, de nuestros carbohidratos principalmente. Posteriormente echaría mano del tejido graso, del tejido muscular. Esta pérdida de reservas energéticas va a conllevar a que se sienta debilidad, eh, disminución del apetito. Esto es algo muy interesante que deben tener ustedes en cuenta. Un paciente que presenta fiebre no va a comer, ¿sí? ¿Por qué no va a comer? Porque bajo estas circunstancias el organismo lo que intenta es autocuidarse, autoprotegerse. De hecho, en el módulo anterior, cuando hablábamos sobre nutrición, sobre adiestramiento y nutrición, en el apartado de comportamiento, habíamos mencionado que ese comportamiento de autocuidado que tiene cada animal y que está ligado al instinto, les indica que bajo situaciones de enfermedad, lo que hay que hacer es priorizar la recuperación del paciente. Y dentro de la recuperación, el hecho de ingerir gran cantidad de alimento, en vez de ayudar a que haya una recuperación más rápida, lo que puede hacer es aumentar la temperatura corporal y, pues hablando de un animal con fiebre, esto no se ve, digámoslo así, como con mucha lógica. Lo que hay que procurar en el momento es empezar a recuperarse y consumir agua para que esa temperatura, así esté elevada, se mantenga constante. Entonces, un animal que no come, evalúen temperatura corporal porque posiblemente pudiera tener fiebre. ¿Sí? Cuando hay fiebre también hay mayor destrucción de los glóbulos rojos. Al haber mayor destrucción de los glóbulos rojos nos podemos entonces encontrar algo muy característico y es que en un paciente con fiebre la orina se suele ver mucho más turbia, de un color más oscuro y con un olor un poco diferente al olor de la orina normal. Es precisamente por eso, por esa destrucción de glóbulos rojos.
los cuales por algún lado deben expulsarse del cuerpo, entonces es a través de la orina que estos glóbulos rojos destruidos salen de ahí. Incluso en esos casos, si se toma una muestra de sangre, se va a evidenciar también la destrucción de los glóbulos rojos como tal. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución en su cantidad total en sangre y porque va a aparecer algunas sustancias asociadas a los glóbulos rojos aumentadas en cantidad. ¿Han oído hablar o se acuerdan de la bilirrubina? Me parece que en algún momento hablamos de ella por allá hace tiempo cuando vimos bioseguridad. Yo les comentaba que la bilirrubina es un desecho que se genera después de que un glóbulo rojo se ha alisado o se ha muerto. La bilirrubina suele aumentar entonces en una muestra de sangre cuando ha habido destrucción de glóbulos rojos y sobre todo pues si esta ha sido mediada por un proceso febril, por presencia de fiebre. Hasta acá vamos claros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Ok, continuamos entonces. Clasificación según varios parámetros de lo que es la fiebre. La intensidad. Podemos hablar de una intensidad ligera o de una febrícula cuando el aumento de la temperatura corporal es menor a medio grado centígrado. Podemos hablar de una intensidad leve cuando este aumento va de medio a 1 grado centígrado. De moderada a alta cuando hablamos de 1 a 2 grados centígrados de aumento de temperatura. Hablamos de grave o intensa cuando es el aumento de 2 a 3 y de una fiebre muy grave, muy alta o incluso podría llegar a considerarse también hiperpirética. O sea, si pirético o pirexia ya habla de fiebre, hiper dice aumento, una fiebre aumentada, guardando pues las proporciones de temperaturas para cada especie, ¿no? Entonces, una intensidad en la fiebre que se considera muy grave o muy alta o hiperpirética, o sea, hiperpirexia, es cuando tenemos un aumento mayor a 3 grados centígrados en la temperatura. Esto ya es peligroso, recuérdenlo. Según la duración, tenemos fiebres efímeras, que son las que duran menos de un día y muchas veces están relacionadas sobre todo con el hecho de haber aplicado vacunas. Las vacunas, en la mayoría de las especies, puede llegar a ocasionar fiebre, ya que el organismo reacciona a esos anticuerpos que se han aplicado en esa vacuna. Al reconocerlos como un cuerpo extraño, entonces va a primero intentar a combatirlos y eso explica por qué un animal recién vacunado el primer día pudiera llegar a manifestar fiebre. Hablamos entonces de una fiebre efímera que dura menos de un día. Una fiebre de tipo aguda puede durar hasta una semana consecutiva. No es constante, va a tener picos altos, disminución, luego sube y luego baja como un carrusel. Podemos hablar de una fiebre subaguda, la cual puede durar de una semana a un mes y esta se manifiesta sobre todo en casos en los cuales el animal presenta las condiciones no sépticas de las que hablamos ahorita, como son tumores, neoplasias, enfermedades inmunomediadas, procesos de enfermedad relacionados con destrucción de tejidos en gran cantidad, ¿sí? Un animal, por ejemplo, que ha tenido quemaduras considerables en su cuerpo, va a experimentar este tipo de fiebre mientras su cuerpo termina de construir tejidos. Y podemos hablar de una fiebre crónica, que es la que dura más de un mes. Hasta acá todo el apartado acerca de la temperatura y de la fiebre. Vamos a pasar entonces a ver lo que es la exploración de las mucosas aparentes. A tener en cuenta, los animales domésticos
presentan en mayor o menor grado pigmentación cutánea, ¿sí? Su piel no es del todo de un color parejo como puede ser la de nosotros. Y esta pigmentación cutánea puede llegar a dificultar el cómo evaluamos las variaciones cuantitativas y cualitativas de la perfusión sanguínea, la cual es la que observamos nosotros en las mucosas aparentes. En el caso de algunos perritos y de algunos gatos, por ejemplo, que son más cercanos a la mayoría de ustedes, se podrían dar cuenta al mirarle las encías que manifiestan zonas donde no se ven completamente rosadas, o que incluso en algunos la lengua no es completamente rosada. Pueden llegar a tener manchas de un color púrpura en las encías o tener la lengua de color púrpura u oscura. ¿Sí? De esto habla un mayor grado de pigmentación. O por el caso contrario, animales que en estas mucosas no se ven rosadas ni se ven muy oscuras, sino que suelen verse muy pálidas, muy blancas, pero que esta palidez de esas mucosas no se debe a que el animal presente algún grado de enfermedad, sino que la coloración de esa mucosa sea efectivamente así, pálida, por naturaleza. Entonces, se recurre a la inspección, ¿sí?, de las mucosas aparentes. En ellas se observa su color real normal y sus variaciones, bien sea fisiológicas y patológicas. Porque como hemos mencionado, siempre va a haber variaciones fisiológicas, o sea, relacionadas con procesos normales del animal, y con procesos patológicos, o sea, relacionados con presencia de enfermedad. Recuerden que la inspección es el primer paso que se realiza al abordar un animal realizando un examen clínico. Como habíamos detallado en la clase anterior, la inspección se empieza a realizar de lejos cuando el animal se acerca, cómo se mueve, proporciones, en fin, todo lo que hablamos en la sesión anterior. Por esa misma inspección, y pues ya entrando un poco a manipular como tal el animal, es que evaluamos las mucosas. Ahora, el valor semiológico de la exploración de las mucosas aparentes es el siguiente. Busque evaluar la perfusión sanguínea en una determinada zona o de todo el cuerpo y el estado de hidratación. ¿Cómo así que evaluar la perfusión sanguínea? Sí, nosotros observando la coloración de las mucosas, por ejemplo, de la mucosa gingival o la mucosa de la boca, nos podemos hacer una idea de que su sistema circulatorio o su corazón está trabajando eficientemente y está movilizando la sangre necesaria desde allá, desde el corazón hasta la cabeza, ¿sí? Eso hace referencia a la perfusión sanguínea, que esa cantidad de sangre que el corazón está expulsando en una determinada unidad de tiempo, no en minuto, 2 minutos, en el tiempo que nosotros lo tomemos, si esté llegando hasta los órganos donde debe llegar de forma rápida, suficiente y eficiente. Y también permite evaluar el estado de hidratación, reconocer si ese animal presenta o no deshidratación con respecto a este parámetro. Chicos, en unos segundos se nos cierra la sesión, entonces volvemos a entrar por el mismo enlace. Listo. Aquí los voy a estar esperando.